A ver, en este video quiero reforzar algunas de las propiedades de las desigualdades numéricas, trabajándolas en el conjunto de los números reales. Hay dos propiedades que es bueno que ustedes como estudiantes pongan atención en las explicaciones que le da su profesor. Cuándo una desigualdad va a cambiar de sentido y cuándo se mantiene. Entonces, la primera propiedad que el profesor les dijo, que el sentido de una desigualdad numérica no cambia si se multiplican o divide un mismo número real positivo a ambos lados de la desigualdad. Yo voy a partir, por ejemplo, aquí en la parte simbólica. Dice, por ejemplo, si A es menor que B y C es un número real positivo, entonces si multiplicamos el primer miembro por C y el segundo miembro por B, se mantiene la desigualdad. Lo mismo va a ocurrir si yo divido esta desigualdad. Si A es menor que B y C es un número real positivo, entonces el cociente sigue siendo menor, se mantiene la desigualdad. En cambio, el sentido de una desigualdad va a cambiar cuando ustedes multipliquen o dividan un mismo número real negativo a ambos lados de la desigualdad. Esa es la parte teórica. En otras palabras, usando el lenguaje matemático, si ustedes tienen, por ejemplo, esta desigualdad, A es menor que B y C es un número real negativo, entonces el producto A por C va a ser mayor que B por C. Entonces aquí tienen que invertir el sentido de la desigualdad. Lo mismo para el caso de la división. Si A es menor que B y C es un número real negativo, entonces A por C, A dividido en C, es mayor que B dividido en C. Esas dos propiedades las voy a trabajar con algunos ejercicios en este video. Vamos a ver si podemos avanzar con la cámara. El primer ejercicio, veamos si podemos trabajar entonces sin mover la cámara. Dice, si un número varía entre menos 6 y 8, ¿entre qué valores varía su opuesto disminuido en 6? Pongan atención que aquí hay una coma, así que eso va a ser importante, identificar o cómo interpretar este enunciado. Entonces, dice, si un número varía. Entonces, en este caso, ustedes lo que tienen que hacer es representar un número cualquiera por una letra. Siempre las letras minúsculas se usan para representar números. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, si un número varía entre estos números, entonces ese número yo lo puedo representar por X. Y me dice que varía entre 8 y menos 6. Así interpreto entonces este enunciado. Un número varía entre menos 6 y 8. Yo lo puedo leer entonces, X con respecto a 8 es menor, X con respecto a menos 6 es mayor. Ahora la pregunta es, ¿entre qué valores varía su opuesto? Entonces aquí yo tengo que multiplicar por menos 1 para obtener el opuesto de X. Entonces me quedaría negativo con negativo. Ustedes conocen la regla de los signos, de las operaciones, de la multiplicación, y nos queda positivo. Pero aquí yo tengo que cambiar el sentido de la desigualdad. Cambiar el sentido de la desigualdad. De acuerdo a las propiedades que vimos al comienzo de este video. Entonces ya tengo, por ejemplo, el opuesto. Me dice que este número lo tengo que disminuir en 9. Entonces, ¿cómo lo hago para disminuir en 9? Sumo menos 9. Entonces digo 6 menos 9, o más menos 9, 9 menos x, mayor que menos 8 más menos 9. Entonces estoy sumándole a esta desigualdad, le estoy sumando menos 9. En otras palabras, hago la operación 6 más menos 9, menos 3. Menos 9 menos x
mayor que menos 17. Bueno, la suma es conmutativa, así que yo podría anotar acá menos 9 menos x o menos x menos 9 es lo mismo. Ahora, esto obviamente que para leerlo mejor es preferible partir de la base que este término, menos x menos 9, es aquí con respecto a menos 3 es menor y con respecto al menos 17 es mayor. Noten que esto es lo mismo que esto, solamente la lectura, ¿no es cierto? O la forma de explicarlo. Menos 3 es mayor que menos 17, por eso es preferible colocarlo acá. Menos 17 es menor que menos 3. Ya, ahí tendremos entonces el primer ejercicio. El segundo ejercicio que propone esta actividad dice si un número se encuentra entre 10 y 20, ¿entre qué valores se hallará el cuádruplo del número disminuido en 6? El cuádruplo del número disminuido en 6. Entonces, al igual que en el caso anterior, yo digo un número se encuentra. ¿Qué número? Voy a colocar X. Ustedes pueden usar cualquier letra. Puede ser X, Y, Z, A, B, C. Es lo de menos. Lo importante es que una letra minúscula le va a representar a ustedes el número. Entonces se encuentra entre 10 y 20. Entre 10 y 20. 10 y 20. Ahora, dice que el cuádruplo del número. Entonces multiplicamos por 4. 40 menor 4x menor 4 por 2, 8. 80. Después dice el cuádruplo del número disminuido en 6. Entonces, por lo tanto, ahora sumo menos 6 o resto 6. 40 menos 6, 34. 4x menos 6. 80 menos 6, 74. Entonces ahí tendríamos entre qué valores varía eso. El siguiente ejercicio dice si x es un número real, bueno, x es un número positivo, que varía entre 0 y 3. Entonces dice x es un número real que varía entre 0 y 3. Este es el dato. Entonces la pregunta que hace la actividad o el problema dice entre qué valores se encuentra la expresión 1 menos esta fracción, 3 medios de x. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para poder responder a esto? Primero, tener el triple de x. Multiplico por 3. Entonces, 3 por 0, 3x, 3 por 3, 9. Tengo que tener dividido en 2. Divido en 2. 0 dividido en 2. 0. 3 sobre 2, 3 medios. 9 sobre 2, 9 medios. Bueno, decía que la pregunta era menos. Por lo tanto, vamos a multiplicar en forma inmediata por menos 1. Por menos 1. Por menos 1. Entonces nos quería 0. No cambia. Pero aquí, al multiplicar un número, una desigualdad por un número negativo, cambia. Cambia. Menos 9 medios. En otras palabras, voy a invertir acá. Voy a partir al revés. Menos 9 medios menor que menos 3 medios menor que 0. Noten que acá dice 0 es mayor que todo esto. Por lo tanto, 0 es mayor que esto es mayor que esto. Esto es mayor que esto es mayor que esto. Pero me decía que entre qué valores variaba 1 menos este. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes acá? Tendrían que sumar 1. Entonces quedaría 1
menos 9 medios. 1 menos 3 medios. 0, 1, 1. Ahora, hacen ustedes la suma, o en este caso la recta, esta fracción. Nos quedaría como un denominador 2, 2 por 1, 2, menos 9, 7. Esta operación ustedes tienen que saberla trabajar en este nivel, por lo tanto, quedaría ahí. Entonces, ¿entre qué valores varía esta expresión? Entonces ustedes dicen, varían entre menos 7 medio y 1. Veamos si podemos... Bueno, aquí por ejemplo dice el número 4. Si el lado de un cuadrado varía entre 4 y 8 centímetros, ¿entre qué valores varía su perímetro y su área aumentada en 2? Y su área aumentada en 2. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que decir? Bueno, supongamos que el lado del cuadrado es A. Voy a cambiar, en vez de X voy a colocar A. Entonces, el lado del cuadrado varía entre 4 y 8. Varía entre 4 y 8. ¿Entre qué valores varía su perímetro? Bueno, el perímetro, ustedes saben de que corresponde a 4 veces el lado. Ese sería el perímetro. Por lo tanto, aquí ustedes multiplican por 4. Entonces quería 4 por 4, 16. 4A. 4 por 8, 32. Entonces, significa que el perímetro al cuadrado varía entre 16 y 32. El área. El área al cuadrado corresponde al cuadrado de su lado. Por lo tanto, aquí yo, ¿qué tendría que hacer? Tendría que esta desigualdad, 4 menor que A menor que 8, elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado. No me cambia el sentido de la desigualdad. Por lo tanto, quedaría cuadrado de 4, cuadrado de A y cuadrado de 8. Entonces el área varía entre 16 y 64. Pero como decía, por ejemplo, que el área aumentada en 2. Entonces en este caso aumentamos en 2, le sumamos 2. Nos quedaría 18 cuadrado de A más 2 y 64 más 2, 66. Entonces ahí tendrían ustedes ya ese cuarto ejercicio. El número 5 dice, considerando la expresión, o considera la expresión h en términos de t. 2t cuadrado menos 15t más 28. Dice aquí, usando las propiedades de las desigualdades, demuestra que si t varía entre 5 y 9, entonces h varía entre 3 y 55. Aquí se pide demostrar, no comprobar. Si uno quisiera comprobar, toma el valor de t igual 5, lo reemplaza, hace la operación y va a obtener el menor valor. Si toma el 9, va a obtener el mayor valor, que tendría que darles 3 y 55. Sin embargo, como se está pidiendo en este caso que ustedes hagan uso de las propiedades, ¿qué tendrían que hacer acá ustedes? Partir entonces de los datos que le dan. Dice que t, el número t, varía entre, bueno, en este caso es menor o igual a 9 y mayor o igual a 5. Mayor o igual a 5. Entonces, yo debo de poner atención, ¿qué es lo que, a partir de este dato, cómo llego a h? ¿Cómo llego a h? Entonces h dice que corresponde al doble del cuadrado de t. Por lo tanto, yo aquí tengo que elevar al cuadrado. Entonces nos quedaría 25 menor o igual a cuadrado de t, 9 por 9, 81. Tengo que llegar a esta expresión. Entonces,
debo de tomar el doble. Multiplico por 2. 50, 2t cuadrado, 81 por 2, 162. También dice que necesito yo tomar el valor de t 15 veces. Por lo tanto, lo voy a multiplicar por 15. Lo multiplicamos por 15. Entonces nos quedaría 15 por 5, 75. 15t. 15 por 9, 135. Si no nos equivocamos. Reitero, debo de tomar estos valores. Por lo tanto, ahora lo que me dice que debo de restar estos números. Entonces, resto estos números. Resto estas desigualdades. 50 menos 75 me quedaría menos 25. 2t cuadrado menos 15t, 162 menos 35, la resta nos daría 12, 7, 4, 2, 27. Si no nos hemos equivocado. 27, 12, 5, 6, 1. Está correcto. Y tengo que sumarle 28. Sumarle 28. Le sumamos 28. Se dan cuenta que yo partí de t y fui haciendo las operaciones de acuerdo a lo que me decía h. El valor de h es esto, por eso estoy haciendo estas operaciones. Entonces, si yo le sumo 28, me quedaría menos 25 más 28, 3. 2t cuadrado menos 15t más 28. 28 y 25 serían 7, 15, 2, 4, 5. Entonces, se dan cuenta que esto sería el valor de h. Esto es h. Por lo tanto, digo que h varía entre 3 y 55. Queda entonces demostrado lo que le pedía el profesor. Yo quiero proponerle ahora un ejercicio que no está en el libro, pero que es interesante. Analizar esta fracción. Si yo tengo, por ejemplo, esta fracción, 3 quintos de x más 5 sobre 3x, sumo estos dos números, me dice que es mayor o igual a 2. Tomando en cuenta que x sea positivo. Que x sea positivo. ¿Cómo ustedes van a demostrar o cómo deben de trabajar estas desigualdades? Bueno, analizando una fracción, aquí yo tengo una suma de fracciones, por lo tanto yo puedo verlo como una sola fracción. Es bueno que uno, bueno, por ejemplo, si de estas dos fracciones las sumamos, nos quedaría, por ejemplo, mínimo como múltiplo, 3 por 5, 15. 15x. 3 por 3, 9. 9x cuadrado. 5 por 5, 25. Mayor o igual a 2. Bueno, aquí ustedes tienen de estas dos fracciones yo saqué una sola. Esta fracción. Ahora, yo tengo que analizar si esta fracción es positiva o negativa y cuándo es 0 o cuándo está indeterminada. Me dice que x es positivo, por lo tanto este número va a ser positivo. Pero me están pidiendo que la compare con el 2. En realidad la técnica que ustedes deben de manejar es comparar analizar esta fracción con respecto al 0. Entonces yo este 2 lo elimino y resto 2. Entonces me queda la fracción 9x cuadrado más 25 sobre 15x menos 2 mayor o igual a 0. Ahora, de estas dos fracciones, o esta fracción menos esta fracción, sacamos una sola fracción, restamos. Entonces, como un denominador 15x. 15x. Nos quedaría 9x cuadrado más 25, 15 por 2, 30. 30x.
mayor o igual a 0. Ahora, yo sé que el x es positivo, 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 pero este número va a ser negativo. Negativo por positivo me da negativo. Entonces yo, ¿cómo analizo esto? Lo ordeno, lo ordeno como un trinomio 9x cuadrado menos 30x más 25 sobre 15x mayor o igual a 0. ¿Qué factor común tienen ustedes en este trinomio? Aquí no hay un factor común. Pero ustedes saben, por ejemplo, que un trinomio lo pueden factorizar como producto de binomios. O también puedo decir al cuadrado de un binomio. Veamos qué propiedades le encontramos a este trinomio. El 9 yo lo puedo escribir como cuadrado de 3x. El 25 lo puedo escribir como cuadrado de 5. 5 por 3, 15. El doble, 30. Entonces me doy cuenta que este trinomio corresponde al cuadrado de un binomio. Cuadrado del primer término menos el cuadrado, en este caso, menos 5. Cuadrado del primero, positivo. Cuadrado del segundo, positivo. El doble, 30. Sobre 15x. Mayor o igual a 0. Entonces yo me doy cuenta que este número siempre va a ser positivo, porque está al cuadrado, y como el x es positivo, siempre va a ser positivo. Por lo tanto, una fracción cuyo numerador es positivo y el denominador es positivo, será positiva. Entonces diríamos, queda entonces demostrado que efectivamente esta fracción es mayor o igual a 2. Ahora, ¿cuándo sería 0? Yo sé que es positivo, pero ¿cuándo sería 0? ¿En qué caso? Entonces, en este caso ustedes dicen 3x menos 5 al cuadrado, ¿no es cierto?, sobre 15x e igual a 0. ¿En qué caso sería 0? ¿En qué caso sería 0? Bueno, esto, como el x es positivo, esto nunca va a ser 0. Pero el numerador puede ser 0. El numerador puede ser 0. 3x menos 5 puede ser 0. ¿Y en qué caso? Será 0 cuando x sea igual a 5 tercios. 5 tercios. Entonces, en este caso, va a ser igual a 2 cuando el x sea igual a 5 tercios. Bueno, con estos ejercicios creo que ustedes ya tienen más recursos para trabajar las actividades que le proponen sus profesores en las desigualdades numéricas.